A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a otra edición de su programa Destino Libertad. Un año ha pasado desde que comenzamos oficialmente la pandemia y se dieron las primeras restricciones. El país cambió. Nosotros cambiamos y cambiamos nuestras vidas y nuestra rutina. La tecnología, las redes sociales, los encuentros por Zoom, Meet y otras plataformas digitales se volvieron parte de nuestra cotidianidad. Los negocios se volcaron hacia lo digital para poder sobrevivir. Cuando acabe la pandemia, ¿regresaremos al mundo de febrero del 2020? Para entender un poco más de ese tema hemos invitado al ingeniero Alejandro Varas. Un poco de su perfil. Alejandro es ingeniero informático graduado de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se especializó en emprendimiento e innovación por la Universidad de Maryland. Es director de medios de Worldwide, parte del grupo Media Brand y además participó como miembro del equipo de asesores técnicos de la Comisión y Soberanía y Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional del Ecuador para la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador. Bienvenido, Alejandro, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Cristina, buenas tardes y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la revolución tecnológica acelerada que vivimos los ecuatorianos en la región, en el mundo, a raíz de la pandemia, nos ha demostrado varias cosas, Alejandro. Por un lado, una infinita capacidad de creatividad, de innovación, de adaptabilidad de nuestra gente, eso es sorprendente, pero por otro lado también las carencias, las deficiencias, que el Ecuador es un país con un gran retraso en temas de conectividad, de digitalización, de acceso a la tecnología. ¿Cómo crees que este salto forzado va a impactar ahora en el futuro en los emprendedores y en los empresarios ecuatorianos? Bueno, por ese lado es una muy buena pregunta porque pienso que después de todo lo que vivimos el año pasado se van a dar muchas oportunidades para que los micro, pequeños y medianos empresarios comiencen a formalizar cada vez más sus procesos apoyados en tecnología, que siempre debería ser considerado un medio para llegar a un objetivo de negocios. Y también, lamentablemente, vamos a poder descubrir también en qué áreas, en qué industrias y en qué sectores la tecnología es escasa y cómo eso más bien está impidiendo que ciertas personas puedan desarrollarse gracias justamente a la falta de acceso o la falta de uso o de comprensión del rol de la tecnología en sus actividades. Creo que eso lo podemos ver en casos sociales, en la educación rural y en la educación en las ciudades en las que no todo el mundo puede acceder a un dispositivo móvil para poder acceder a las clases virtuales que han sido una de las alternativas para que los niños puedan educarse. Sin embargo, los microempresarios pueden sobrevivir también gracias a comenzar a usar desde una red social hasta una plataforma de comercio electrónico según su tamaño y realidad. Sí, muchos emprendedores, compañías y diría yo también hasta políticos han usado aplicaciones como por ejemplo WhatsApp de una manera masiva para poder llegar directamente a sus clientes. Me gustaría un poco tratar aquello de que WhatsApp cambió los términos de confidencialidad, temas de datos, de las aplicaciones, y mucha gente tenía el temor de que nuestras conversaciones podrían estar siendo escuchadas. ¿Podrías un poco quizás explicarle a la audiencia cuáles fueron los términos de los cambios que incorporó esta aplicación y que si nuestra información más sensible de alguna manera está en riesgo? Claro que sí. Bueno, algo que hay que dejar claro es que esto lo han hecho todas las empresas de tecnología todo el tiempo. La novedad de este caso con WhatsApp en particular es que WhatsApp ha decidido ser un poco más transparente y divulgarlo de manera masiva a través de su misma aplicación para que las personas puedan saber lo que está pasando con el uso de sus datos una vez que han accedido a utilizar la aplicación y aceptado los términos y condiciones y las políticas de privacidad, que por costumbre los usuarios tienden a no leerlas, por quizás su extensión o por haber sido redactadas de una manera un poco más
legal o dirigida a un público con conocimiento técnico y jurídico, tienden a generar rechazo en los usuarios finales. Pero, ¿qué es lo que dicen estos términos? Estos términos, si tú lo aceptas como usuario final, estás permitiéndole a Facebook Incorporated, que es la empresa padre y propietaria actual de WhatsApp, a acceder a información personal como tus datos personales como nombre y apellido, tus fotos de perfil, la que tengas ahora y la que cambies, tus actualizaciones de estado, que son el equivalente a las historias que tiene un Instagram, por ejemplo, tu libreta de contactos que se conecta con la aplicación móvil, los números de teléfono que están dentro de ella, las direcciones IP de donde te conectas y datos de tu dispositivo móvil como el sistema operativo e inclusive la operadora móvil con la que estás interactuando desde la aplicación. Esto se lo hace usualmente, y eso muchas empresas de tecnología lo han realizado todo el tiempo, por tratar de prevenir, primero que nada, temas de experiencia y calidad del servicio que la aplicación provee, y por otro lado también por salvaguardar su integridad y su seguridad como proveedores de esta solución. Porque una situación es que tú y yo estemos conversando amistosamente, coordinando esta entrevista, pero otra cosa es que llegue a haber alguna persona malintencionada haciendo un uso indebido de la herramienta, planificando un atentado contra la vida de alguien más. Eso es suficiente para que la empresa le da razones suficientes para que la empresa monitoree ciertos comportamientos anómalos como ese y poder estar en contacto con autoridades, o inclusive las autoridades pudiesen también solicitar acceso a cierta información de esa gravedad. Pero eso no significa que la gente vaya a ver lo que yo converso con mi proveedor de comida típica o de algún tipo de aparato tecnológico que le esté comprando a un comercio local como un monitoreo constante. Ya que en el tema político, y continúo con esta aplicación antes de ir a otras y otros temas, ¿qué ha pasado en las últimas campañas electorales? Que he visto que masivamente se envían una serie de mensajes, algunos injuriosos. La compañía de alguna manera detecta estos ataques que se dan a través de esta aplicación, ¿o no? Sí, hasta cierto límite lo pueden hacer, porque igual para la tranquilidad de todos los usuarios, de todos los televidentes, también es importante saber que empresas como WhatsApp igual buscan proteger la privacidad de sus usuarios. Sin embargo, están constantemente monitoreando actividades anómalas, como por ejemplo el uso indiscriminado de envíos masivos que se pueden convertir en el equivalente a un spam dentro de envíos de WhatsApp, y también la proliferación de noticias falsas. Tal como indicas, sobre todo en vísperas o durante una campaña política, no solamente en Ecuador, lo que abunda y prolifera en una plataforma de comunicación como WhatsApp son noticias falsas. Como no hay forma de verificar de una manera rápida la fuente, mucha gente se aprovecha de la plataforma, y eso les permite a la gente malintencionada hacer un uso indebido de la aplicación. Por eso también hay mucha gente que se deja llevar por titulares que pueden ser un poco controversiales, pero no necesariamente son reales, y eso simplemente sirve para generar desinformación y caos en la comunidad. Sí. Ahora hablemos un poco del tema de comercio digital. A raíz de la pandemia, los emprendedores ecuatorianos han tenido que adaptarse, pero ¿qué bloqueos o qué dificultades han encontrado a la hora de promover sus productos, temas de pago, desarrollar estos programas, estos softwares? ¿Crees que teníamos el conocimiento necesario, todo fue aprendiéndose al andar? Te cuento que pienso que bien o mal es la oportunidad para que los más pequeños empresarios, desde los artesanos, los microempresarios en adelante, puedan aprovechar la tecnología y por lo menos comenzar a trascender de los locales presenciales y comenzar a mejorar su presencia digital. Sí te puedo admitir que hay muchas limitantes técnicas y legislativas, inclusive hay políticas públicas que no permiten de alguna manera liberalizar el comercio electrónico en el Ecuador para todos, porque hay demasiadas políticas que no tienen nada que ver con la tecnología, pero sí que ver con el comercio y las transacciones comerciales entre empresas y personas por el control del lavado de activos, que nos impiden poderle ofrecer a un artesano un medio de pagos adecuado para su realidad y su tamaño. Sin embargo, grandes corporaciones, ya sean locales o multinacionales, pueden acceder a ellos porque obviamente tienen toda la maquinaria, por decirlo así, que les permite implementar esto con mucha más facilidad. Entonces, pienso que el desafío está primero que nada en crear algún tipo de oportunidad para discutir un poco las políticas públicas que nos restringen de cierta forma para incentivar el comercio local, porque sí te puedo decir que gracias a lo que pasó, excluyendo lo trágico que vivimos el año pasado,
el aislamiento y el distanciamiento social incentivó a muchas empresas y personas a ofrecer servicios desde plataformas digitales, incrementando el nivel de confianza del uso de las mismas. Entonces es momento de digitalizar el negocio, es momento de buscar herramientas que nos permitan llegar a más consumidores con un esfuerzo similar o inclusive más eficiente a nivel de la operación de los negocios. Sí, Alejandro, tú has seguido de cerca el desarrollo y has dado tus aportes a la construcción de la Ley de Protección de Datos en el Ecuador. Coméntanos tu experiencia durante este proceso. En Europa, por ejemplo, cuentan con una ley que protege los datos personales, pero en Latinoamérica recién este es un tema, una materia que se está explorando, construyendo. ¿Cómo ves tú el proceso de construcción de esta ley para cuidar nuestros datos personales, para impedir que caigan en manos de, a veces, molestosos y perturbadores compañías que llaman mañana y tarde noche a molestar a los usuarios, y uno dice cómo tuvieron acceso a esta información? Claro, sí me gustaría empezar con una cita que se conoce mucho en publicidad, en el que se dice no dispares al mensajero, sino al mensaje. Sí creo que ya también hay un paradigma muy fuerte y negativo respecto a los servicios de call center, pero sí creo que hay que aprender a dejar de satanizarlos y entender que realmente quien asume la culpa ahí es quien solicita el servicio con información de un origen dudoso. Porque una práctica que me encanta recomendar, y aprovecho el espacio para hacerlo, es que si a ustedes los llaman de algún lugar en el que les mencionan que tienen su información personal y les quieren ofrecer, supuestamente por su excelente historial crediticio o porque están en una base de datos en el que quieren ofrecerles beneficios, simplemente háganle la pregunta: ¿cómo consiguieron mis datos personales? Y se van a dar cuenta que muchos de ellos no salen del libreto, y cuando insisten en la respuesta, simplemente cierran la llamada. Pienso que es como comenzar a aprender a defendernos de estas amenazas y también del uso indebido de nuestra información personal. Sin embargo, eso no significa que esos datos no desaparezcan y no estén en manos equivocadas. Y ahí es donde aparece una ley como el proyecto de ley en el que tuve la oportunidad de participar, en el que les puedo decir que las buenas noticias es que esta ley fue inspirada y fue debidamente asesorada por especialistas de países donde las leyes de protección de datos ya están en ejecución y en vigencia, como países miembros de la Unión Europea, como Italia y España, que tienen unas políticas muy estrictas y muy a favor del consumidor, y también países como México y Argentina y Chile, en las cuales para mí son un gran referente de una aplicación en un entorno similar al nuestro, en el que también necesitamos tener muchas garantías como ciudadanos, porque esta ley de una u otra forma nos faculta a hacer un buen uso de la ley de defensoría del consumidor para que no haya un abuso del uso de nuestra información, y también las empresas deben asumir una responsabilidad de antes de adquirir tecnología, adquirir políticas de tratamiento y protección de datos. O sea, estos dos términos son clave porque se viene un futuro inmediato en el que tenemos que aprender si yo te pido tus datos y te los pido para una acción en particular, no las puedo usar más allá de lo que tú has consentido en que yo pueda hacer. Si yo te pido tus datos para una factura electrónica, no te puedo enviar un boletín de novedades o de promociones a menos que tú hayas accedido a recibir esa información. Y esto es lo que la ley nos va a permitir poder proteger, porque yo quiero tener una buena relación con las marcas que consumo, con los locales y establecimientos en los que interactúo, y a la vez también ofrecer servicios con mucha transparencia ante el usuario. Por ende, una ley como esta nos da las reglas del juego lo suficientemente claras para saber cómo el sector privado, el sector público también y el ciudadano tienen protecciones, garantías, pero a la vez también tienen deberes y responsabilidades. Sí, volviendo al tema de los emprendedores, ¿qué les dirías tú a ellos respecto a cómo están desarrollando sus negocios digitales? ¿Qué aplicaciones son las que deberían usar? Creo que frecuentemente hemos visto cómo algunos se han apalancado en Instagram o Facebook, y quisiera saber si estas son las redes adecuadas o cuáles son las estrategias que deberían utilizar ellos para promover sus negocios. Para tratar de ser lo más conciso posible, porque créeme que es un tema bastante extenso, solamente dentro de esa pregunta, yo siempre voy a recomendar que las empresas, sin importar su tamaño, entiendan dónde está su audiencia digital. Una recomendación súper amplia es que si tú tienes un servicio o un producto dirigido al público en general, por decir un mercado masivo, trata de hacer una combinación entre Facebook e Instagram y quizás tener una página web y crear una comunicación integrada entre esas tres plataformas, para que la comunicación te permita poder aparecer en resultados de búsqueda, resultados sociales y también experiencias audiovisuales, como tienden a ser plataformas sociales como lo son Instagram, que son más atractivas al ojo antes de
de leer o a educarte de alguna forma. Y ahí con eso comenzar a aprender a construir una comunicación para llegar a todos los perfiles de los clientes a los que quieras llegar. Y de ahí se extiende mucho más. Sí, quisiera tu opinión sobre esta red que es divertida, que muchos políticos incluso la han utilizado durante esta campaña, algunos les dio resultados exitosos, ahora en esta segunda vuelta muchos también la están experimentando y bueno, creo que durante la pandemia muchos empezamos a frecuentar esta red, el TikTok, ¿verdad? Contenidos divertidos. ¿Hasta qué punto, bueno, serían dos preguntas, hasta qué punto también podemos controlar el tiempo que pasamos en esta clase de redes y creo que lo más importante es cómo han hecho algunos personajes para monetizar sus contenidos que suben en estas plataformas, en esta plataforma, por ejemplo, como TikTok, que es divertida, que es versátil? Claro, me gusta mucho que utilices el término divertido porque para mí, en mi experiencia, una plataforma como TikTok tiene ese rol, tiene un rol lúdico, tiene un rol de entretenimiento. Yo he dicho en otros espacios como este que TikTok no puede ser considerada una plataforma que ponga a un candidato en un puesto, en una dignidad. Uh-huh. TikTok no pone presidentes y tengo muchas razones por las cuales mi argumento con el tiempo va a dar sentido cuando los datos electorales estén finalmente asentados. Sin embargo, en la comunicación actual, TikTok llega a una audiencia joven que ahora está en edad electoral y justamente los candidatos entendieron que hay que aprender a hablarle a ese electorado para que su mensaje se pueda transmitir. ¿Cuál es mi crítica al respecto? Que no pueden profundizar en las propuestas de campaña o en sus planes de gobierno, sino que más bien se tienen que meter en el juego del desafío de la semana. Entonces, no me sirve de mucho a ver a un candidato jugar o bailar o hacer algún tipo de referencia a su plan de proyecto y no profundizar. Sin embargo, genera la suficiente atención para que la gente quiera investigar un poco más. Entonces, si saben cómo comunicar debidamente la intriga o el interés que este electorado puede tener, se puede saltar de una plataforma como TikTok a la página web del candidato o a otra red social. Y con eso complementar o cerrar tu criterio y decir, ok, este candidato no solo me entretuvo, sino que tiene un argumento interesante que está alineado con mis inclinaciones políticas o cualquier razón que te permita decidir un voto. Y a nivel de la forma de monetizar, pienso que la generación de contenido a través de personalidades, no hablemos de influencers solamente, porque también siempre la gente tiende a estereotipar mucho el uso de una herramienta, te permite poder crear experiencias en las que si yo quiero hablar, por ejemplo, de pastelería y es simplemente mi afición, quizás pueda convertirlo en una fuente de ingresos alternativa a mi trabajo formal. O soy bueno bailando, o soy bueno haciendo artes marciales, porque, por ejemplo, son categorías que he visto que abundan en TikTok, pero no son las más populares porque son dirigidas a un público en específico. Sí, cuando buscamos, queremos comprar algo, generalmente todos googleamos dónde podemos conseguir ese producto, las características, etcétera. Pero a todos nos ha pasado también que a veces le mencionamos a un amigo que queremos adquirir un producto, que queremos ir a un sitio e inmediatamente Facebook, Instagram, estas plataformas nos empiezan a mostrar ejemplos de clientes, de negocios, de lugares, en fin, nos da una sensación de que nos están espiando. ¿Es esto cierto, Alejandro? ¿Estas plataformas tienen prendido un micrófono y nos están escuchando todo el tiempo? Bueno, se puede decir que no hay una conclusión definitiva, hay mucha especulación al respecto. La sensación es certera, sin embargo no es tan real como la gente cree. Sí te puedo decir que ya existen ciertas ramas de la industria que comienzan a especular que los asistentes de voz tipo Siri o el asistente de Google puede que estén captando nuestro rango vocal constantemente para saber lo que estamos hablando siempre. Así como cuando estamos digitando desde nuestro teclado en una conversación privada. Pero también muchas veces olvidamos que la navegación de un usuario deja un rastro digital por donde vayamos. Ahí es donde, por ejemplo, aparecen sitios web que te sacan los famosos avisos de este sitio utiliza tus cookies. Las cookies son prácticamente las migajas que tu perfil digital deja en el camino. Entonces, como parte de una de las políticas de protección de datos en las leyes de todo el mundo, ahora es exigido que las páginas web te avisen que van a utilizar el rastro que dejas, la huella prácticamente que dejas al caminar por ahí, para decir, ok, Cristina acaba de entrar en un sitio en el que está viendo ropa deportiva y luego saltó a otro sitio en el que está viendo ropa para el trabajo, por simplemente hablar de la categoría vestimenta. Eventualmente, esos datos sueltos
se almacenan dentro de una misma plataforma y la plataforma analiza tu comportamiento y dice, quiere decir que a Cristina le interesa ropa. Busquemos anunciantes que quieran llegar a personas como Cristina. Y ahí es donde nace esta sensación de persecución, porque no nos damos cuenta, pero navegamos tantos puntos de contacto digital que dejamos tantas huellas que prácticamente lo que estamos haciendo es demostrarle a los anunciantes que necesitamos más información de manera inconsciente. Sí, ya nos queda poco tiempo, pero no quisiera dejar de hacer esta pregunta. Yo soy parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y hace poco, me dice que tenemos 3 minutos, hace poco recibimos a una serie de trabajadores de estas plataformas digitales como Uber o Globo, que veo que recientemente se ha ido y ha cambiado el nombre y demás, diciendo que, bueno, trabajaban, pero no necesariamente con ciertas condiciones laborales para ellos, ni siquiera un seguro y demás. ¿Qué tanto se podrían estar aprovechando estas plataformas para generar esta especie de precarización laboral? ¿O hay algún ejemplo? Creo que en Reino Unido estaban estableciendo algunas condiciones importantes para los trabajadores de Uber. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, ya estás pidiendo mi opinión personal, sí te puedo decir que hay que aprender a diferenciar en ese caso, y obviamente tú lo estás discutiendo desde el punto de vista del legislativo. Sí hay que aprender a diferenciar el uso práctico de una plataforma, porque por ejemplo un Uber Eats o un Uber o un Cabify, por citar algunas de estas empresas, son plataformas de crowdsourcing que lo que hacen es buscar gente que está disponible para dar su tiempo a cambio de una remuneración, ya sea por una sola carrera o una sola entrega, pero el acuerdo está ahí. El acuerdo es ese en términos generales. Sin embargo, conociendo la realidad de cada uno de los países y los que están trabajando cada una de estas empresas, sí sería bueno más bien ver cómo ellos comienzan a entender de qué manera vincularse con la realidad de cada país, porque por más que sea la empresa en la que yo quiero venir, la empresa que yo tenga y quiero venir a Ecuador, tengo que entender un poco cómo es el entorno socioeconómico y político para saber si hay reglas que debo cumplir adicionalmente a las tributarias. Personalmente no pienso que ninguna de estas herramientas debería dar beneficios sociales a estas personas porque no están trabajando bajo un contrato de trabajo como pudiese ser en una empresa bajo relación de dependencia, a menos que la condición haya sido explícita desde el inicio, ¿verdad? Y creo que justamente tú como legisladora me pudieses corregir si estoy diciendo algo fuera de lugar. Y por otro lado, hay una voluntad y un consentimiento mutuo de las partes. Y te puedo decir, hay empresas que reclutan profesionales de otras ramas, por ejemplo, ingenieros, diseñadores, animadores, que hacen trabajos maravillosos de nacionalidad ecuatoriana en plataformas internacionales, les pagan por hora y no pasan estos casos de precarización. Quizás las condiciones o los incentivos que reciben en estas plataformas son los que se deben emular, porque yo sí pienso que ya estamos en una época en la que la tecnología nos demuestra que el ciudadano debe ser cada vez más autónomo y sacarle provecho a la tecnología para crecer bajo sus propios propósitos, no tanto el propósito que el entorno les obliga. Y sí pienso que sí si vamos a reformar algo, también creo que debemos aprender a reformar la legislación laboral, porque yo siento que se sigue condenando a la innovación por no entender cómo adaptarnos a este cambio. Y ahí es donde las personas por necesidad caen en estos problemas y en lugar de entender cómo sacarle provecho a la tecnología, siguen cayendo en estos problemas que tienden a terminar en discursos políticos y no en una realidad que los ayuda a prosperar. Listo, ahora sí, para finalizar, una pregunta compleja, pero esperamos una respuesta breve. La era digital, la que estamos transitando, ¿será la inteligencia artificial la que nos va a dominar? Es cierto que tendremos como seres humanos que replantearnos todo el tiempo una serie de profesiones, una serie de comportamientos, una serie de actividades para que nuestro trabajo sea relevante, sea útil en la sociedad. Sí, mira, yo pienso que estamos muy lejos de que la inteligencia artificial prácticamente nos domine. Pero sí pienso que existe, hay un concepto que me parece que fue acuñado por Arthur Schopenhauer, que hablaba perdón, Joseph Schumpeter, siempre los confundo, mil disculpas, en el que hablaba de que la innovación destruye positivamente. Y cuando hablamos de la destrucción positiva, hablamos de que quizás ya no necesitamos un operador de helicóptero para hacer una toma aérea, pero sí necesitamos que ese operador de helicóptero, bajo su criterio y experiencia, aprenda a manejar un dron y pueda hacer muy buenas tomas con una herramienta mucho más económica. Entonces, más bien lo que nos hace falta es capacidad de adaptarnos, capacidad para entender el entorno en el que estamos viviendo y qué provecho le podemos sacar gracias a la tecnología. Para mí, en un futuro, siendo optimistas, la inteligencia artificial se va a convertir en un gran consejero para nuestra toma de decisiones.
que la ciencia ficción nos ha vendido. Entonces, quisiera pensar que así vamos a terminar. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en nuestro programa. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Nos acompañó Alejandro Varas para conversar sobre esta era digital, plataformas, tecnología, el futuro del mundo. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro programa. Saben que pueden escribirnos a los correos, a las redes que tenemos aquí en pantalla. Y recordad siempre, el amor y la libertad se construyen todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.